Hey, ¿qué onda familia de Vida Podcast? Te saluda de este lado Esaú Ramírez. Ayer, junto con mis hermanos, grabamos el primer episodio de este podcast que se titula ¿Qué pasó en la cuarentena? Y bueno, hoy tenemos de invitado igual, conmigo conduciendo, mi hermana Gaby Ramírez. Gaby, saluda a la gente. Hola, hola a toda la gente que nos escucha allá desde una de las plataformas de podcast o quizás nos están viendo desde YouTube. Un saludo, bendiciones a todos ustedes. Y también junto con nosotros tenemos a mi hermano gemelo, Jacobo Ramírez. Jacobo, por favor, saluda a la gente. Hey, ¿qué onda? Estamos aquí pues, reunidos para esta plática. Esperemos que seamos de bendición para ustedes. Así es, esperamos que este episodio sea de bendición para ustedes y que sea de impacto para su vida. En este capítulo, titulado Los procesos, sí, tenemos de invitada, a Leslie Leonor López Alba. Leslie, ¿por qué no saludas a la gente y te presentas, por favor? Hola, mi nombre es Leslie Alba, soy estudiante, también soy miembro de Templo Monte Sinaí, donde pastorean los hermanos Rubén Solís y Sadia Regalado, donde también estoy trabajando como líder de jóvenes. Mucho gusto. Muy bien, me gustaría iniciar esta plática diciéndote el significado de proceso. ¿Qué es un proceso? Quizá tú te estés preguntando. Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Aplicándolo en la vida del cristiano, podríamos decir que son esta serie de procesos por las que a través en el camino de Dios pasamos para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Gaby, no sé si nos quieres compartir algo. ¿Qué opinas de los procesos? ¿Por qué crees que a la gente cristiana vienen los procesos a nuestra vida? ¿O para qué vienen a nuestra vida? Fíjate que es un tema bien importante y muy bueno. Nosotros cuando planeábamos los temas para estos episodios, fue uno de los que más nos retumbó. Los procesos son de suma importancia y todo cristiano lo atraviesa. No hay un cristiano que no haya atravesado, un verdadero cristiano que no haya atravesado un proceso. Inclusive la gente que no es cristiana, que quizás nos esté escuchando, también ha vivido procesos y son de suma importancia para la formación. Forjan un carácter, forjan la madurez espiritual, forjan la persona que somos hoy en día. Si nosotros no atravesamos un proceso, no podemos convertirnos. Ayer en el episodio pasado lo mencionábamos, yo lo decía, no puede el barro convertirse en una vasija, en una cerámica, sin antes pasar por el fuego. Sí. Es necesario ese proceso, es necesario ser transformado y ser cambiado conforme nosotros ahorita hablando, conforme a la voluntad de Dios. Así es, y me encanta mucho lo que dices porque siento que muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando, jóvenes, niños incluso, quizá ellos pueden pensar, yo no puedo pasar por un proceso, pero como tú decías, es parte de cualquier ser humano y también aún más en el ámbito cristiano. Cualquier persona cristiana, así sea niño, adolescente, joven, adulto, puede atravesar por estos procesos. Leslie, no sé si tú, pues siendo líder de jóvenes, quizá a lo mejor te has atravesado tú misma atravesando procesos o gente que viene a ti platicándote de los procesos que están viviendo. No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia quizá liderando a gente en estos procesos? Sí, claro, pues más que nada como líder de jóvenes, creo que la juventud es los que más atravesan por procesos, son más atacados o más probados. Entonces, sí, como estoy de acuerdo con Gaby, es necesario pasar por procesos para tomar la forma o la figura que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y sí, es lo que más se mira en los jóvenes que pasan por procesos. Muy bueno, sí, me gusta lo que dices porque es 100% real que un joven actualmente se enfrenta quizá a mucho más procesos de los que se enfrentaba una persona de hoy en día adulta, que en sus tiempos no se enfrentaba a lo que pues ahora vemos en el internet, redes sociales, o sea, todo esto. Jacobo, no sé si nos quieres compartir algo. Sí, estaba prestando atención a lo que está diciendo Leslie y creo que es muy importante decir que en la sociedad en la que vivimos, con el simple hecho de ser joven, ya estamos en un proceso. En un proceso, sí. O sea, no me refiero a que por ser joven o
tener cierta edad ya estás en problemas, no, sino que pues lamentablemente la sociedad o hasta a veces incluso la misma iglesia nos señala, nos apunta por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer en la iglesia o en la sociedad. Entonces yo creo que desde el simple hecho de que somos jóvenes, o sea, estamos pasando por un proceso, ya sea, no sé, familiar, espiritual, de cualquier índole. Es que es la edad en la que más somos bombardeados por aspectos tanto cristianos como aspectos seculares. Sí. O sea, estás en una edad, por ejemplo, de los 20, estás en la edad en la que estás terminando tu carrera y que sigue. Y que la sociedad presiona. Si no tienes novio, ya debes de tener novio. O sea, si no te has casado, ya tienes que casarte, porque luego ¿cuándo vas a tener hijos? Sí, o sea, y todo eso se vuelve como un proceso que cada joven lleva muy en su interior. Hay procesos que quizás no lo decimos, no lo mencionamos a otras personas, pero incluso eso. Ya ahorita los jóvenes, por irnos a un tema muy fuerte más para allá, la sexualidad. Hay jóvenes que dudan de su sexualidad. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados en internet, en las escuelas, en todos lados sobre eso. Sí. Entonces son procesos que ellos pasan. Creo que también me gusta lo que dices porque, o sea, con el simple hecho de ser joven, porque pues lamentablemente en la sociedad y aparte también nosotros como jóvenes, lo único que buscamos es aceptación. Exacto. Aceptación en nuestra casa, aceptación en la iglesia, aceptación en la escuela, aceptación en el medio donde nos desenvolvemos, en el trabajo. Y creo que pues la mayoría de los jóvenes que se encuentran en procesos o que están luchando con diferentes cosas se encuentran ahí porque es lo que buscan, aceptación. Y pues, o sea, de ahí derivan dudas en la sexualidad, que si quiero ser cristiano o no quiero ser cristiano, que si debo ir a los bailes o no debo ir a los bailes, que muchas cosas que de ahí, o sea, salen de ahí surge. Sí, de ahí surge. Lo que pasa. Sí, y me gustaría decir, me gustó lo que dijo Gaby, perdón, que también nosotros estamos en una etapa de desarrollo, o sea, estamos creciendo, nuestro cuerpo está cambiando, estamos en un crecimiento constante y aunado a todo eso, pues vienen procesos, problemas, situaciones, tentaciones a la vida del joven, o sea, incluso cualquier persona, y junto con los problemas que están viniendo con nuestro crecimiento, o sea, esto se hace más grande. Y lo que decía de que no tenemos novia porque no tenemos novia, ya tenemos novia porque no nos casamos. Y a mí me gustaría decirte, a lo mejor tú joven que nos escuchas, o sea, tómate tu tiempo en cada proceso, porque, y lo platicábamos yo y Jacobo cuando entrenábamos básquetbol en el tecnológico, que adelgazamos mucho, hoy en día le digo a Jacobo, ese tiempo tú y yo no lo disfrutamos, no lo vivimos, no lo valoramos, porque hoy en día que pues ya estamos un poquito más gorditos, o sea, queremos volver a eso y vemos ahora que es más difícil. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no valoramos todo el tiempo que nos pasamos haciendo ejercicio o todo el tiempo que tratamos de no comer mal. Y ahora que estamos tratando de volver, vemos que es difícil estar ahí. Y va a ser diferente el proceso para bajar de peso. Exacto. O sea, va a ser diferente el enfrentarte a esa situación. Ya no va a ser lo mismo que la primera vez que lo hicimos, exactamente, sí. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿han pasado por algún proceso? Y si es así, que nos dieran una pequeña explicación o contarnos un poco de su historia. No sé, Leslie, si quieres empezar. Sí, yo digo que nuestra invitada especial inicie un proceso, Leslie. Bueno, pues sí he sido procesada. Dios muchas veces me ha quebrado y me ha vuelto a hacer y me ha vuelto a quebrar y me ha vuelto a hacer muchas veces, porque sé que Él continúa haciendo su obra y aún hay muchas cosas en mí que no le agradan, y yo estoy dispuesta a tomar la forma que Él quiere que sea de mí o hacer de mí. Entonces, pues sí, un proceso, cuando un tiempo en el que abandoné la iglesia en la que yo estaba, y fue así como llegué a Monte Sinaí, y fue un proceso difícil porque pues yo amaba el lugar en el que estaba, amaba el lugar, pero no sé si tal vez no era el lugar que Dios me quería tener ahí, tal vez no era donde Dios quería que yo creciera, que yo avanzara.
Entonces fue un proceso muy muy difícil porque pues mi familia es inconversa, entonces tal vez no entendían muy bien el proceso por el que yo estaba pasando. Entonces yo llegué a otra iglesia, pero no era ahí donde Dios me quería, y empecé a buscar, a ir a otra iglesia y otra iglesia. Y hasta que llegué a Montesinaí, los jóvenes me empezaron a envolver, a invitar a los cultos, y fue ahí donde Dios me sanó, Dios me restauró, fue ahí realmente donde conocí a Dios. Ya sabía yo de Dios, había escuchado de Dios, incluso yo hablaba de Dios, pero realmente creo que nunca había tenido una relación tan íntima con Dios, y creo que eso es lo que nos enseñan los procesos, más que nada. Aprendemos algo como el valorar, el ser pacientes, aprender a esperar, no sé, pues es lo que nos enseñan los procesos, eso. Y bueno, muchas veces decimos, ¿por qué es que duramos tanto en un proceso? ¿Por qué tengo tanto tiempo en un desierto? Es porque nos retenemos o realmente no queremos tomar la forma que Dios quiere que tomemos. Entonces es por eso es que tanto tiempo duramos en un mismo proceso, porque no queremos durar o no queremos tomar la forma que Dios quiere que tomemos. Entonces eso es bastante importante aprender y pues sí, cambiar de una forma. Totalmente de acuerdo, me gusta mucho lo que decías al inicio de lo que nos explicabas. Decías disponibilidad. Cuán importante es que nosotros como cristianos tengamos disponibilidad para atravesar el proceso que Dios tiene para nosotros. Porque como decías al final, si nosotros no estamos disponibles para lo que Dios tiene, es ahí cuando entran las dudas y preguntas de decir, oye, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no soy aceptado en tal lugar? ¿Por qué esto? Es porque Dios, ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Ese no es el lugar en el que Dios quiere que crezcas, o en el que Dios tiene algo para ti. Dios tiene planeado su propósito en ti. Entonces, sí, Jacobo, no sé si te gustaría compartirnos un proceso que hayas vivido. Sí, pues yo creo que, pues como dice Leslie, he pasado por muchos procesos también, que pues Dios literal me ha llevado por el fuego así, pero creo que el que más ha marcado mi vida es cuando estábamos chicos, mi mamá atravesó por una enfermedad. Y pues era de que no la mirábamos en la mayor parte de la semana porque tenía que ir a Monterrey a citas y cosas de ese estilo. Y pues literal nuestra mamá estuvo al borde de la muerte. Entonces, o sea, fue un proceso que ella atravesó, pero creo que fue un proceso donde nos llevó a todos como familia. Sí. Y creo que, como dice Leslie, nos llevó a literal a buscarlo, a buscar su palabra, a buscarlo más en oración y pues sí, a interceder por nuestra mamá. Yo me acuerdo mucho, bueno, eso nunca se me olvida, porque Dios se lo dijo a mi mamá literal, y fue que cuando después de que terminó todo, pues, haciendo la historia un poco corta para no hablar tanto del tema, pero al final Dios hizo la obra de mi mamá, Dios la sanó. Un tío mío que es médico nos dijo que lo que mi mamá había pasado era para que hubiera muerto por una cirrosis hepática, pero pues gracias a Dios sigue hasta el día de hoy con vida, sirviendo en el camino de Dios. Y me acuerdo mucho de una palabra de Dios que mi mamá me dijo que cuando ella estaba en medio del proceso, no sé si mis hermanos se acuerdan que le mandamos unas cartas a mi mamá. Sí. Le mandamos unas cartas y pues le decíamos que le echara ganas, que la estábamos esperando en la casa, que, o sea, todo, o sea, que la estábamos esperando en la casa, que nos hacía falta, todo eso. Entonces sí me acuerdo mucho que literal cuando pues yo estaba pequeño, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía como unos 8 yo creo. Estábamos ya en la secundaria, creo, según yo. Sí, creo que estábamos ya en la secundaria, unos 12, 13 yo creo. Sí, tenía como unos 12 más o menos. Y todavía me acuerdo que pues literal era que las noches pues me dormía, no todas las noches, ¿verdad? Pero sí lloraba y le decía a Dios, o sea, sana a mi mamá, cuídala, haz la obra en ella, termina lo que estás haciendo con ella. Pero sí le decía, regrésala a casa, o sea, es como tráela de vuelta.
Entonces, al final del proceso, sí me acuerdo que mi mamá me dijo que Dios le había dado una palabra que le decía, no quiero entrar como que muy sentimental porque sí soy como que un poco sentimental, No importa, dale. pero Dios sí le decía, y específicamente no sé por qué, o sea, yo me imagino que también mis hermanos también oraban por eso mismo, pero mi mamá me dijo, o sea, que Dios le dijo, por la oración de él, es que todavía estás aquí. O sea, porque tú no sabes todo lo que él me oraba en las noches y en las madrugadas para que tú todavía estuvieras aquí. Y Sí, que igual, ajá, y no estuvimos en el proceso como al 100 como mi mamá, pero pues también fuimos procesados en ese camino. Y creo que ese es uno de los procesos que más ha marcado mi vida y pues me ha hecho lo que hasta el día de hoy soy. Sí. Sí, tal cual, porque, por ejemplo, en ese momento, como tú lo dices, quizá nosotros no estábamos tan metidos en el proceso, porque siento que ese proceso era más para mis papás que para nosotros, Sí. pero también quieras que no, el hecho de que tu mamá no esté, que tu papá no esté, y que tú tengas que estar, por ejemplo, en el caso de mi hermana mayor, Gaby, viendo por tus hermanos, en el caso de Jacobo y mío, pues, no sé, tratar de distraer nuestra mente con algo para no pensar en que tu papá no está, ¿sabes? Como en que tu mamá está enferma y que, o sea, tiene una enfermedad grave que puede morir. O sea, siento que eso también fue parte del proceso. Y me gustaría, no sé si tenías planeado otro proceso que hayas pasado, Gaby, pero en este proceso pasó algo muy grande contigo. Sí. Me gustaría que nos platicaras un poco de eso. Creo yo que ese proceso, pues me lo adjudico porque fue por mí. Como le decía Jacobo, mamá estuvo mucho tiempo, 7 meses de prueba, 7 meses en idas y venidas a Monterrey y todo. Entonces, yo siempre he tratado, pues no siempre lo soy, trato de cuidar mucho a mis hermanos, aquí que están, a mi hermana la más pequeña, trato siempre de ver por ellos. Y en ese entonces, cuando mi mamá se empezó a ir, pues nos quedábamos los 4 solos. Y entrarle, gracias a Dios había gente de la iglesia que les agradecemos hasta donde están. Sé que mucha gente está allá en Veracruz, otros aquí en Acuña. Les agradecemos bastante a todos porque hubo mucha gente que llegaba en el mediodía y les trajimos de comer. Y aquí hay, o sea, yo nunca anduve haciendo yo de comer, siempre había ahí. Sí. Y siempre había que comer, siempre había que hacer. Entonces nos cuidó Dios en cada aspecto. Y una de las cosas que más me dolía era cuando mi hermana la más pequeña se acercó a mí una ocasión y me dijo, ¿te puedo decir mamá? Porque extraño mucho a mi mamá. Entonces ella anhelaba la figura materna. Entonces yo con mi corazón roto, yo sí, está bien, no pasa nada. Y ella pasaba los días diciéndome mamá, porque ella necesitaba a su mamá. Nosotros la necesitábamos, pero ella era muy pequeñita y la necesitaba. Entonces yo recuerdo que una ocasión, un jueves 28 de enero, no se me va a olvidar nunca, ya estaba, mi mamá llegó al punto en el que yo tenía una sonda en el hígado. Entonces por ahí expulsaba la bilis. Y fue y le dijo a la pastora, yo quiero predicar, yo quiero ayudarle. Y la pastora la puso a predicar y le tocó predicar ese día. Y yo me acuerdo que a mí se me salían las lágrimas porque yo la miraba a ella, no sé cómo, pero ella se agachaba a orar por la gente cuando ministraba. Y yo lloraba porque era algo que yo no podía comprender. Y días antes, o sea, mucho tiempo yo la oía cuando en las noches, porque compartíamos un cuarto en aquel entonces todos juntos, y en las noches se agarraba llorando y mi papá le hacía, cállate, te van a oír los niños. Y mi mamá lloraba cerrando la boca, aguantándoselo, y yo me levantaba y yo me agarraba llorando y le decía a Dios, ¿ya? O sea, yo le decía, mejor házmelo a mí, que me duela a mí y que no le duela a ella. Entonces yo no entendía hasta que esa ocasión que les digo, ese jueves, que yo la vi y se acercó una muy gran amiga de nosotros, Juanita, allá donde estás, un saludo. Se acercó conmigo y me agarró de los hombros y me dijo, hija, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón?
porque por años habíamos estado en la iglesia, yo sabía de Dios, yo conocía a Dios, pero yo no había tomado ese paso. Entonces viene y yo duré un rato, entre que sí y entre que no, hasta que me volvió a preguntar, ¿quieres? Y ya le dije sí, y nos fuimos, yo iba corriendo al altar. Y mi mamá cuenta que ella le fueron y le dijeron, ¿hay alguien más que quiera aceptar a Cristo? Y cuando ella se voltea, estábamos las dos, nos vimos y nos agarramos a llorar, ¿verdad? Acepté a Cristo en mi corazón. Y es una de las cosas que Dios ha cambiado. Mucha gente que me conoce no se la cree, en cuestión de que yo en mis tiempos de adolescencia, yo fui muy grosera con mi mamá. Yo era muy rebelde con mi mamá. O sea, y Leslie aquí está, no nos dejará mentir. O sea, muchas veces me le puse al tú por tú a mi mamá. Entonces, eso cambió completamente. Y ahorita yo cuido a mi mamá, yo quiero a mi mamá, porque yo sé que si algo le pasa y ella no está en la casa, o sea, yo voy a sufrir. Entonces Dios me tuvo que enseñar. Yo acepté a Cristo en mi corazón, me llevó a encontrarme con Él, pero también a apreciar a mi mamá, a saber, y cambió mi carácter. Y yo ya no soy lo mismo que cuando era un adolescente. O sea, tuvo que cambiar algo en mí. Entonces sí, eso fue lo que dio el proceso. Sí, era lo que decíamos al principio, te llevó a lo que Él tenía para ti. Porque ajá, a lo mejor si bien mis papás pensaban que el proceso era para ellos, porque después de ese proceso fue cuando ellos fueron, bueno, les dieron el nombramiento de como pastores de nuestra iglesia, Templo Jesús de la Fuente de Vida. Y a lo mejor uno pensaría, quizás era el proceso, o quizás Dios dijo, de una me aviento dos procesos y saco dos provechos, o sea, doble provecho de esta situación, ¿sabes cómo? Sí. Y me gusta también lo que decías sobre que Dios nos sostiene, porque cuando pasamos ese proceso, yo también me acuerdo, como decía Jacobo, o sea, noches orando, de que, tú sabes, o sea, íbamos a la iglesia, pero tú no eras consciente, porque éramos muy niños, no éramos conscientes de que íbamos a adorar a un Dios todopoderoso. Y fue de empezar todas las noches a orar, poner música en mi MP3, no sé, los que se acuerdan de lo que era un MP3, poner música en mi MP3 y estar orando con ellas y diciéndole a Dios, por favor, o sea, trae a mi mamá porque la necesito, la necesitamos. O sea, y aunado a eso, trae a mi papá porque papá se iba con ella. Ajá, y mi papá no estaba trabajando, o sea, no había sustento, no había quien diera sustento en la casa. No había entrada financiera en la casa. Exacto. Y sin embargo, jamás faltó algo en la alacena, jamás faltó algo en el refrigerador. Siempre había que comer, siempre había cómo movernos en esos tiempos. Sí, y eso es lo que iba. Quizá a lo mejor tú joven, tú adulto o niño o adolescente que nos escuchas, estás pasando por un proceso, pero queremos decirte en esta tarde que Dios te sostiene, Dios te está sosteniendo. Aun y cuando te está llevando por un proceso muy difícil, Él es quien tiene todo bajo control y quien está llevando tu proceso y te está dando bendiciones para que tú puedas atravesar el proceso sin ninguna preocupación. No sé, Leslie, si tengas algo que decir sobre esto. Claro, dice en Oseas capítulo 2 versículo 14, te llevaré al desierto y ahí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Wow. Eso, creo que ese texto está muy claro, porque como todo acto hay una consecuencia y en este, por ejemplo, en este proceso, en esos procesos por los que Dios nos hace pasar, siempre son consecuencias buenas, que pienso que como todo proceso, si tú no cambias o sigues siendo la misma persona, entonces ese proceso no valió la pena, o tal vez el llorar o el sufrir o tal vez el pasar una situación difícil no tiene ningún resultado, no vale la pena, ¿verdad? Porque es lo que nos dice Dios, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, quiero enamorarme más de ti, quiero conocerte más, Señor, quiero acercarme más a ti, pero realmente no estamos dispuestos a pagar el precio de pasar por un proceso, el precio de pasar por un desierto que tal vez a veces no nos imaginamos o no tenemos en cuenta lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero a veces es muy necesario para que Dios saque lo mejor de nosotros, que es enamorarnos más de Él,
cada vez en cada proceso. Sí. Fíjate que, perdón eso, hace un tiempo yo leí, no recuerdo la cita, ni textualmente, lo voy a parafrasear, un versículo en la Biblia hablando del apóstol Pablo. Y yo siempre tenía la idea de que Dios nos hace pasar una cosa son los procesos que Dios nos hace pasar y otras son las trabas que nos pone el enemigo. Sí, eso es un poquito, es diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, en cuanto a eso, los procesos, Dios nos hace atravesar los procesos. Dios le permite, como a Job, Dios le permite al enemigo quizás a lo mejor venir y atacarnos de una manera, una opresión, ciertas cosas, ¿no? Pero lo que el enemigo hace, él lo hace conforme a lo que nosotros somos débiles. Si una persona es débil y le gusta ver pornografía, el enemigo le va a poner la pornografía ahí, claro, cerquitas que lo puedas. Entonces, el proceso es el proceso en el ataque del enemigo es cuando conoces cómo es el enemigo, conoces qué tan malo es, de lo que es capaz, pero el proceso te enseña a conocer a Dios. En el proceso te acerca a Dios. El proceso tú dices, tengo un Dios que provee. Nosotros conocemos a un Dios proveedor, ¿por qué? Porque un día ya sufrimos que no teníamos que comer y llegó la comida a la casa. Sabemos que Dios es un Dios sanador. ¿Por qué? Porque estuvo enfermo un familiar de nosotros. ¿Y qué pasó? Oramos y Él sanó. O sea, lo conocemos por medio de los procesos. Sí, qué importante es saber esto que nos decías, la diferencia entre un proceso y un ataque del enemigo, porque muchas de las veces a lo mejor alguien está pasando un ataque del enemigo y a lo mejor está diciendo, es que Dios me está procesando o Dios me está llevando a lo que Él tiene para mí, y no es así. Es al contrario, y podríamos decirte a lo mejor lo que tú estás pasando, si lo que tú estás pasando está, por decirlo de alguna manera, saciando tu carnalidad, podríamos decir que eso no es un proceso, sino un ataque del enemigo. Una lucha. Y el que va a vencerlo eres tú. Dios te ayuda, Dios está contigo, sí, pero es algo con lo que luchas contra tu carnalidad. Yo, por ejemplo, ahorita, Leslie, ahorita tú hablas más porque tú eres la que lo que vivió. No sé si te acuerdas cuando nos contaste del dejar el celular. Sí. Cuando orabas y ayunabas de celular. Sí. O sea, te propusiste ayunar de celular. ¿Por qué? Porque tú en tu carnalidad, o sea, en nuestra carne, porque somos humanos, en tu carnalidad sabías que lo que más tiempo dedicaba de ti era el celular. No sé si nos quieres contar tantito de sí, eso. Bueno, hubo un tiempo que yo quería leer la Biblia, quería orar más, quería ayunar más, pero realmente sentía que me perdía todo mi tiempo de todo el día en el celular. Ni siquiera hablando con nadie, solo viendo historias, viendo, no sé, imágenes, perdiendo el tiempo realmente. Memes. Entonces, una vez llorando, le decía al Señor, es que quiero servirte, quiero adorarte, quiero leer la Biblia, quiero entrar en una relación más cercana contigo, quiero acercarme más a tu presencia. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a conseguir eso si solo estoy en el celular, verdad? Sí. Entonces Dios me pidió que hiciera esto. Dios puso en mi corazón el dejar el celular 7 días. Entonces yo dije, pero ¿cómo le voy a hacer si todos los días alguien me está mandando mensajes, o mi mamá quiere saber diario de mí por mensajes, o no sé, una llamada, una urgencia o algo? Entonces decidí apagar mis datos 7 días, y fue difícil porque era cada 5 minutos estar viendo el celular, cada 5 minutos. Entonces me propuse 7 días dejar las redes sociales, solamente tenía llamadas y mensajes para alguna urgencia, cualquier cosa que se necesitara. Y después se terminaron los 7 días y había un proceso legal en mi vida y que llevaba meses sin ver respuesta. Y después de yo cumplir con eso que Dios me había dicho, ese problema legal, a los días siguientes me dicen que yo lo había ganado. Entonces yo pude ver respuesta de Dios a la obediencia que yo tuve respecto a lo que Él me había pedido. Entonces es a veces muy importante
el pasar por procesos y que en el proceso Él pueda ver la disposición de nuestro corazón, siendo obedientes, y después tendremos una recompensa, porque bien dicen que si Dios nos bendice y luego nos quiebra, Dios tiene que primero quebrarnos y luego bendecirnos, porque si primero nos bendice y luego nos quiebra, nos enaltecemos, ¿verdad? Exacto. Entonces por eso es muy necesario el pasar por procesos. Exacto. Dice una frase, enamórate del proceso y los resultados llegarán. Así es. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que los procesos nos ayudan a mejorar como cristianos y como personas. No solamente en el ámbito espiritual, sino también en los ámbitos seculares. Si nosotros nos metemos en el proceso, dejamos que Dios haga con nosotros, entonces vamos a tener resultados muy buenos. Sí, me encanta lo que dicen y no sé si Jacobo quiera comentar. Ayer vivimos ahí una experiencia que nunca habíamos, bueno, yo nunca he vivido y Jacobo supongo que tampoco, en la que dábamos palabras sobre a una persona que se acercó a nosotros y nos platicó un poco de los procesos que estaba viviendo y me encanta algo que Jacobo decía, que era Dios no va a procesar a una persona con la cual no tiene un propósito. Bueno, lo decía con una como remembranza. Jacobo, no sé si quieras profundizar un poco en eso. Sí, bueno, regresando, antes de contestar tu pregunta, sí. Quiero regresar un poquito a lo que decía Leslie, de que a veces no valoramos el resultado del proceso, o no valoramos lo que tenemos, o por ejemplo no valoramos la presencia de Dios, no valoramos la comunión que podemos tener con Dios, no valoramos nuestro tiempo hasta que Dios nos hace pasar por un proceso. Entonces cuando ya pasas el proceso aprendes a valorar las cosas. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado con infinidad de personas o de jóvenes que vienen y no valoran a lo mejor la oportunidad que tienen tocando arriba en el altar o predicando. ¿Por qué? Porque no han tenido un proceso. Entonces, pues sí, era algo que quería mencionar. También quería mencionar una frase que siempre nos lo ha dicho nuestro pastor, que Dios nunca ha prometido que nos iba a ir bien, que todo iba a ser felicidad, pero Él prometió que iba a estar ahí con nosotros siempre. Todos los días. Siempre, exacto. todos los días. Así es. Y entonces quisiera aprovechar esta oportunidad para pues decirte a ti, joven, que nos está escuchando, a ti, adulto, cualquier persona que nos esté escuchando, que en tu proceso, aunque a lo mejor tú no lo puedas ver, no lo puedas sentir, Dios está ahí. Dios está ahí siempre, y si aún no has caído, si no has caído, si no has desfallecido, es porque Dios ha sido tu sustento, porque Dios ha sido tu fuerza en medio de la tormenta. Y lo que mencionabas de ayer, sí, ayer tuvimos la oportunidad de pues hablar con uno de los jóvenes de la iglesia y pues ministrarle un poco, se podría decir, por cosas que estaba pasando en su vida. Y yo le decía que, bueno, no me quería adelantar tanto esto para el final, pero hay una predicación que quiero recomendárselas, que me gusta mucho. Es una predicación de Itiel Arroyo que se llama La Poda. Esa predicación se la recomiendo mucho, escúchenla, en serio. Es de las predicaciones que me ha hecho llorar, porque pues habla mucho sobre la poda. A lo mejor no sé si en tu país se diga de otra manera o así, pero es literal cuando cortas como el césped o cortas las hojas de los árboles que ya no sirven. Y es literal eso, o sea, Dios no, Itiel Arroyo lo menciona como Dios poda a su árbol favorito, al árbol que más le da fruto, al árbol que más le sirve, como quien dice, al árbol que más que le encanta, a ese es el árbol que poda. Sí, y también quiero hacerte este recordatorio, esta pregunta: si no estás pasando por un proceso, entonces creo que tenemos que preocuparnos, porque pues entonces a lo mejor no eres el árbol favorito de Dios. Y no es tanto algo como de favoritismo, pero es como preocúpate si no estás pasando por un proceso, porque entonces estás estancado. Exacto, sí. Creo que todos los procesos son para sacar lo mejor de nosotros, no para sacar lo peor. Como lo que decías ahorita, a lo mejor a veces confundimos el proceso por una prueba o por una tentación. Entonces si lo que estás pasando no está sacando lo mejor de ti, no es un proceso, porque el proceso saca lo mejor de ti. Una tentación que puede sacar, no sé, un ejemplo, que puede sacar la pornografía, por ejemplo.
pues no va a sacar nada bueno de ti. Al contrario, va a sacar todo lo peor. Entonces eso no es un proceso, eso es una prueba, o eso es una tentación. Entonces te animo a que no te desanimes, a que busques a Dios, y Dios siempre está ahí en medio de todo, en medio de la tormenta. Exacto. A que te aferres. Sí. Aférrate de Dios. Cuando más bajo caemos es cuando debemos de levantar la mano a tomarlo de Él. Porque si no te tomas de Él, ¿cómo vas a salir del pozo? Sí, hay una frase del pastor Daniel Aguilar que me gusta mucho, la escuché en una predicación, que decía que a los pies de Dios el suelo se nivela para todos. Quiero tratar de explicar como la manera en la que yo lo entendí, pero es literal. O sea, a lo mejor y tú te sientes cabizbajo, o a veces sentimos nuestro ego muy arriba, o a veces lo sentimos bien abajo, nuestra autoestima, pero a los pies de Dios el piso se pone igual para todos. O sea, todos somos iguales para Dios. Sí. Y solamente quiero mencionar esto, o sea, no te desanimes, Dios tiene algo especial para ti si estás atravesando por un proceso. Exacto. Sí, y decir que, como tú decías, si estás pasando un proceso, todo propósito tiene un fin, como el significado que decíamos en un inicio. Si estás pasando un proceso, una situación difícil, eso te está llevando a lo que Dios tiene para ti, al propósito que Dios ha planeado para ti. No es en vano que pasemos procesos. Me gustaría que, ya como un poquito a manera de cierre, diéramos un consejo a cualquier persona que nos esté escuchando sobre si está pasando un proceso, qué puede hacer para salir de ese proceso un poco más rápido, qué puede hacer mediante el proceso, no sé, un consejo que ustedes le quieran dar a la gente que nos escucha. No sé, Leslie, si quieras iniciar dando un consejo. Ok, un proceso, pues es bastante importante la oración, la comunicación con Dios, porque, bueno, muchas veces podemos pensar como cuando estamos dentro de un proceso, a veces se nos hace una eternidad, o el proceso puede a veces hasta nublarnos y la vista, y perdemos de la visión o lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque lo único en lo que nos enfocamos es en la tormenta, en el desierto, en los problemas, en la situación difícil. Entonces es muy importante siempre tener comunicación con Dios, y porque a veces estamos a punto de terminar el proceso, o estamos a punto de tomar la forma que Dios quiere que tomemos, pero dejamos de leer porque, sabes que nada cambia, o dejamos de orar porque sabes que todo sigue igual, o sabes que ya no quiero ir a la iglesia porque no veo resultados de parte de Dios. Pero sabes que Dios ha prometido siempre estar con nosotros, y yo te invito a que ores, a que busques, a que leas la Biblia, a que te acerques a Dios cada vez más, que busques de su presencia. Totalmente de acuerdo, me gusta lo que dices. O sea, ser constantes en el proceso que estamos viviendo, acercándonos a Dios, estar con Él cara a cara, conocerlo. Y exacto, la consistencia en nuestra vida es de suma importancia para atravesar un proceso. Jacobo, no sé si nos quieres dar un consejo para cómo atravesar un proceso, qué hacer. Sí, creo que mi consejo lo trataré de encerrar en una sola oración, y es: enamórate de Dios. Enamórate de Dios es lo mejor que puedes hacer durante algún proceso. Con enamorarte de Dios me refiero a leer la palabra de Dios, como decía Leslie, búscala en oración. Yo ayer también daba este consejo. A veces está bien ponerte tus audífonos, escuchar alguna alabanza y ponerte a adorar a Dios en tu cuarto, aunque estés acostado, aunque estés, no sé, haciendo ejercicio, pero dar una forma de adoración a Dios, porque creo que lo mejor que podemos hacer en un momento así es buscar a Dios. También quiero como mencionar un consejo un poco no tan dirigido a lo espiritual, pero que mires el lado positivo de las cosas. Si estás atravesando por un proceso, es porque Dios tiene un fin para ti. Como lo decía ahorita con la predicación de la poda, Dios poda sus árboles favoritos, y también Dios no le da batallas a sus soldados que no puedas vencer. Y quisiera también animarte y decirte que
que busques ayuda con tus pastores, que busques a lo mejor ayuda con los pastores de jóvenes, con los líderes de jóvenes, con cualquier líder que tenga cerca, y le compartas lo que estás pasando, y él va a tener una palabra de Dios para ti. Él te va a dar la guianza que necesitas para salir de esto. Y también agárrate a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de niños, a tu grupo de adolescentes, a tu grupo de adultos, de damas, de varones. Agárrate a ese grupo, porque ayer también lo platicaba un poco cuando Jonatán y su escudero platica la Biblia en uno de los libros de Samuel, que iban a la guerra, que se fueron a la guerra ellos dos, nada más ellos dos se fueron a la guerra y iban contra los filisteos, iban a un fuerte de los filisteos, que eran más o menos como 30 filisteos. Entonces iban los dos juntos y Jonatán le dice a su escudero, ¿estás conmigo? Y no literalmente lo estoy parafraseando, pero el escudero Jonatán le dijo, o sea, hasta la muerte, o sea, moriré protegiéndote. Entonces luego platica la historia que Jonatán pidió una confirmación y le dijo, si tú vas a ir conmigo contra estos filisteos, que me digan que suba hacia ellos, y si no, que me corran de este lugar. Entonces llega al fuerte de los filisteos, y los filisteos prácticamente le dijeron, suban aquí para matarlos. O sea, ellos dos, porque eran 30 filisteos, imagínense 30 personas contra dos. Entonces fue la confirmación que Jonatán quería. Subieron él y su escudero, y le dice la palabra de Dios que literal, espalda con espalda. No sé si tú has estado así con una persona en algún juego de, quemados o algo así, pero literal, espalda con espalda. Y dice la Biblia que espalda con espalda, así Jonatán y su escudero mataron a 30 filisteos. Entonces quiero animarte, a lo mejor tú en este momento eres Jonatán y necesitas a tu escudero. Quiero animarte a que lo encuentres. Puede ser un amigo del grupo de jóvenes, puede ser tu pastor, puede ser el líder de jóvenes, puede ser cualquier persona que tú consideres importante para tú abrir tu corazón y expresar lo que estás pasando, y así pelear espalda con espalda. Y ese es mi consejo. Sí. Agregando, o puedes ser tú también el También escudero, puede ser el escudero, el que vas a ir a ayudarle a Jonatán a pelear. Totalmente. Gaby, no sé si te gustaría agregar algo a los consejos que ya nos han dado Leslie y Jacobo. Sí, un último, bueno, no sé si tú vas a dar ahorita, como quiera. Un consejo que yo te doy es: ten paciencia. Dice una frase: el proceso también es parte del tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos, ¿sabes? Entonces, sé paciente. Dios a veces son procesos tan sencillos, pero que necesita tiempo. Necesitas tiempo para ir aprendiendo, ir viendo lo que Dios quiere sacar de ti. Entonces, ten paciencia, la meta está marcada y vas a llegar, pero solamente hay que tener paciencia, no soltarte de la mano de Dios. Sí, un poquito a un lado de lo que dice Gaby, me acuerdo de una reflexión de Samuel Adrián, que él habla sobre una historia de un rey que pidió un consejo a su equipo de sabios, y le dijo: quiero que me hagan un anillo. Bueno, se quitó su anillo y les dijo: escríbanme en este anillo una frase que me pueda ayudar siempre, esté pasando algo bueno, esté pasando algo malo. Y ya sus sabios empezaron a pensar, a idear una frase que pudiera servir en esos tiempos, y al final se la dieron. Y el rey no la vio, nunca vio la frase, nunca le prestó atención, hasta que un día llegaron un ejército enemigo, invadió el reino y mataron a la mayoría de las personas del reino, pero el rey pudo escapar. Y entonces el rey, en el bosque, tratando de juntar a lo mejor su pueblo, su ejército, se acordó del anillo, y dice que cuando literal se quitó el anillo y vio lo que tenía escrito, decía: esto también pasará. Entonces el rey se lo puso, y en ese momento esta palabra lo reconfortó. Pudo juntar a su pueblo, al pueblo que sobrevivió, armó un ejército y fue a reconquistar su imperio, su reino. Entonces, cuando ya estaba otra vez en la cima de su reinado, ya estaba siendo bendecido, ya estaba todo floreciendo otra vez desde cero. Su pueblo había regresado, las personas que habían logrado sobrevivir estaban regresando al reino,
y él estaba como quien dice en la cima de su reinado, se quitó otra vez el anillo y vio la frase que decía, esto también pasará. Entonces quiero animarte, si estás pasando por un proceso, quiero decirte que esto también pasará. Va a pasar. Va a pasar. Y después de este proceso vas a ser 10 veces mejor de lo que eres ahora. Totalmente, me gusta mucho lo que dicen y solo me gustaría agregar un poco a lo que Jacobo decía, porque el cristiano es esta persona que mira el lado positivo en las cosas, ¿sabes? Entonces sí, te animo a que si estás pasando un proceso, ahora sí que le agarres sabor al proceso, que le encuentres el lado positivo a este proceso, y que si tú estás en una situación de prosperidad o de cosas buenas, también seas consciente que los procesos de Dios pueden venir, y que si llegan a venir a tu vida es para llevarte a lo que Él tiene para ti. Y como decía Jacobo también, encuentra a alguien, un amigo, no sé, tu pastor, tu líder de jóvenes, encuentra a alguien con quien pelear, porque muchas de las veces estamos solos y nos sentimos solos peleando una batalla que a lo mejor no podemos sacar adelante, pero si tú estás con una persona, 100% es más fácil llevar un proceso o llevar esta batalla que estamos teniendo. Entonces sí, eso es lo que me gustaría agregar. Sin más que decir, pues vamos a esta pequeña sección de nuestro podcast. Vamos a empezar con nuestra invitada. Leslie, me gustaría que nos dijeras algo que quizá mucha gente no sabe de ti, y quizá también nos puedas agregar una recomendación de algo que tú hayas escuchado, hayas visto y que quieras que la gente escuche o vea. Ok, hay un libro que me encanta y ha sido de grande bendición para mi vida, y espero que pueda ser también para las personas que gusten leerlo. Se llama Cuando el cielo invade la tierra, de Bill Johnson, y de verdad que ha sido de grande bendición para mi vida y para reconfortar, y bueno, más que nada en procesos y todo eso que estamos hablando. ¿Algo que quieras decirnos que a lo mejor nadie conoce de ti? Soy estudiante de enfermería. Ok, bueno, ahí está. Si no sabían esto de Leslie, pues es un buen dato. Si estás interesado en ella, pues es soltera, así que pues también ya pues sabes por dónde llegarle, por la enfermería. Búsquenla ahí en Facebook o en Instagram. Facebook como Leslie Alba. O en TikTok. TikTok. Me gustaría, Jacobo, no sé si tengas algo que recomendarnos este día. Creo que el día de hoy quiero recomendarles otra canción. El episodio pasado recomendé una canción y quiero recomendar la canción, se llama Más que Nunca, de Un Corazón. Se la recomiendo, está muy padre. Y tengo que confesar algo, nada más. Sí, si quieres confesar, dale. Si quieres confesar, dale. Nos vamos a acabar eventualmente, pero pues dale. Bueno, quiero confesar un proceso que estuve viviendo, que a lo mejor y nadie de los que están aquí se lo sabe, pero quiero confesarlo. Y bueno, de más al rato tendré una plática con mis papás sobre esto, pero quiero confesarles que cuando estaba en la primaria, pues yo estaba pasando lo que decíamos ahorita, el proceso de buscar aceptación, de tener amigos, etcétera. Entonces cuando estaba en la primaria, casi brincando a la secundaria, en sexto de primaria, me acuerdo que empecé a decir muchas maldiciones, pero bastantes, hasta las combinaba. Y pues es algo que quisiera confesarles. También quiero decirles que, o sea, no está bien lo que hice, y en su momento me arrepentí y pedí perdón a Dios. Pero con lo que quiero dejarlos es que no busquen la aceptación de las personas, no busquen la aceptación de las personas con las que se rodean, busquen la aceptación de Dios, que esa es la más importante de todas. Y pues nada más para terminar esta confesión, pues ya al final fue algo difícil el dejar de decir malas palabras, la verdad, para mí, pero pues se logró, y creo que al final aprendí. No quiero decir que el decir malas palabras es un proceso, no, eso es una prueba, una tentación, pero el proceso mío fue el buscar aceptación. Entonces solamente quiero dejarlos con esa confesión. Órale.
Papá, Yo sí si lo estás sabía. escuchando Yo sí lo sabía, pero sí. Yo también. Ah, ya lo sabíamos. No, no Gaby, es cierto. ¿alguna recomendación que nos quieras dejar? Una Y también, recomendación. aunado a eso, ¿por qué no Un secreto. un secreto? Sí. Bueno, una recomendación. Ahorita Leslie recomendó un libro. Voy a recomendar un libro que todavía no lo termino de leer. Ya se supone que desde hace mucho lo debí de haber terminado. Que se llama Amar es para valientes, de Itiel Arroyo. Está muy padre. Inclusive te voy a mandar a que, si tú conoces al youtuber Soy Daniel TV, él hizo un review y hizo una entrevista con Itiel Arroyo sobre ese libro. Entonces, si te interesa y quieres saber más de qué trata el libro, pues te invito a que vayas al canal de YouTube de Soy Daniel TV. Es un youtuber cristiano, para que ahí también, aquí estamos dando promoción, ¿verdad? Sin que nos paguen. Sí. Pero también para que ustedes se den una idea de cómo está ese libro. Ese libro está muy bonito, se lo recomiendo 100%. Te das cuenta, aprendes que no sabes amar hasta que lees ese libro. Te das cuenta de cuál es el verdadero amor. Entonces te lo recomiendo 100%. Y pues, de confesión, pues la dejamos para la próxima. ¿Cómo ves? Ya la próxima preparo otra cosa. Sí, me parece bien. Yo como recomendación me gustaría invitarte a que vayas y escuches este canto que se titula Nada Más, de Banda Conquistando Fronteras. Es un canto que me gusta mucho, entonces si lo puedes escuchar, adelante. Recordarte que Jacobo nos recomendó también dentro del podcast una predicación que se llama La Poda, de Itiel Arroyo. También ve y escúchala, está muy buena y esperamos que sea bendición para ti. Y una confesión que me gustaría hacer, o algo que a lo mejor la gente no sabe de mí, como, bueno, mi hermanita me recordó ahorita, un gusto culposo que tengo es que me gustan las películas de romance, me gusta verlos. No sé si es como la forma en que mi ser llena ese vacío, pero sí, me gustan las películas de romance, no sé por qué, ni yo lo entiendo, pero sí, las disfruto mucho, las historias, ver cómo termina todo y así. Es como que sí, las disfruto mucho. Sí. Así que, chica, que nos escuchas, ya sabes, a Esaú le gusta ver películas románticas. Así que cuando guste, ahí está listo él para ver películas cuando se abra el románticas. cine, pues podemos ir al cine. Invitación. Qué padre, qué padre. Sí, pues aprovechando el podcast un poco. Claro. Bueno, y sin más que decir, pues nos despedimos. Esto fue Vida Podcast. Me gustaría que cada uno de ustedes digan sus redes sociales, sus diferentes redes sociales, para que la gente lo siga. Jacobo. Bueno, pueden seguirme en Instagram como Jacobo-RMZ777. Ahí pueden pues ver lo que publico varias cosas sobre la iglesia. Y igual, si no tienes una congregación donde asistir, o si no tienes un grupo de jóvenes, pues puedes mandarme un mensaje directo y acompañarnos en nuestras reuniones de jóvenes o nuestras reuniones generales. Ok, Leslie, no sé si te gustaría darnos un poco de tus redes sociales. Bueno, en Instagram me llamo como Leslie-Alba7. Sí. En Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? Como Leslie Alba. Sí, y en TikTok también, Leslie Alba. Ok. Genial. Gaby, no sé si te gustaría agregar tus redes sociales también. Sí, estamos en Facebook como Gaby Ramírez Alba y en Instagram como Gaby-R0624. Ahí estamos en esas redes sociales. Sí, y a mí, pues yo en Facebook estoy como Esaú Ramírez Alba, en Instagram como Esaú-Ramírez y 777. Al final, cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que tengas que platicar con alguien a lo mejor, o si de alguna forma podemos ser de bendición a través de nuestras redes sociales, pues ahí estamos, contáctanos. Y también no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales del podcast, en Instagram como vida-podcast, y en todas las plataformas de podcast como Vida, que ahorita a continuación Gaby te los va a decir. Sí, estamos en las plataformas de podcast como Podcasters, Anchor, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, y ahí nos puedes encontrar como
vida. Y pues en nuestra página de nuestro canal de YouTube, y pues como ya lo dijo Esaú en Instagram, como Vida Podcast. Ahí estamos para servirte, y también pues para, aprovechando, en Facebook estamos en la página del Templo Jesús Fuente de Vida en Facebook, para que tú te avientes y nos dejes ahí un mensajito cuando tú quieras, que te apoyemos. Sí, me gustaría agregar que si tú eres una persona que no es cristiana o no asiste a ningún templo, Templo Jesús la Fuente de Vida tiene los brazos abiertos para ti en Ciudad Acuña, Coahuila, México. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Y también invitarte, Monte Sinaí, también aquí en Ciudad Acuña, también tiene los brazos abiertos para ti. Sin duda alguna hay gente que está esperando porque tú llegues y ser de bendición a tu vida. Así es. Sin más que decirte, pues nos despedimos. Esto fue todo y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.